No sé por dónde comenzar, si en el 4 o en el 8. Comencemos en el 8, ¿sí? Quiero hoy hablar algunas cosas importantes que creo yo que el Señor nos ha mostrado y el Señor nos habla, ¿sí? Y yo creo que es muy especial lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Fíjense que Dios quiere traer un nivel de entendimiento a nuestra vida. Y yo le apunto mucho al entendimiento, aunque usted tenga un poco conocimiento, pero lo poco que usted tenga de conocimiento de la palabra, lo puede aplicar, buscarle una aplicabilidad a su vida, entonces tenga por seguro que Dios va a hacer algo poderoso en usted. Usted puede tener, yo no sé, un título en doctorado en divinidad, puede tener un diplomado en teología, puede tener todos los estudios que usted quiera tener, pero si usted no tiene la capacidad de entendimiento en su vida, no va a servir de mucho, ¿sí? Mi mentor profético decía algo hace muchos años, me recuerdo que nos enseñaba, y él decía: ¿de qué le sirve a usted que la cabeza le crezca pura cebolla, ¿sí? Y cuando quiera pasar en la puerta no va a pasar porque la cabeza es pura, aquellos afros de que tienen la cabeza como cebolla, ¿sí? No va a pasar porque tiene una gran cabezota, pero no tiene el entendimiento de lo que Dios quiere traer a su vida, ¿sí? Entonces fíjese que el evangelio tiene una característica. El evangelio tiene que entenderse, porque si el evangelio no se entiende, usted se va a aburrir rápido. Usted se va a desanimar en su vida cristiana. Hay momentos en la vida de la gente que la gente ya no le encuentra sentido a por qué buscamos de Dios. Buscamos a Dios cuando estamos enfermos. Nos curó, ya no lo quiero buscar. Buscamos a Dios cuando estamos quebrados financieramente. Me restauró las finanzas, lo dejo de buscar. Buscamos a Dios cuando el esposo se fue de la casa. Cuando el esposo regresa, usted ya no busca a Dios. Buscamos a Dios porque la esposa se fue con otro, entonces usted está buscando a Dios. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Buscamos a Dios porque el novio o la novia dejó a alguno, y entonces anda buscando a la iglesia y obrando y muy espiritual porque cree que Dios va a interesarse en su noviazgo. Y Dios no se interesa en ningún noviazgo. Fíjese, esos otros días se lo voy a enseñar, porque la gente dice: ay, hermanos, yo estoy buscando porque me dejó, pero estoy creyendo que se va a convertir a Cristo. No, yo le digo una cosa: tenemos que tener entendimiento de la vida cristiana, porque si no tenemos entendimiento de la vida cristiana, puede ser que empecemos a vivir días muy religiosos y muy repetitivos en lo que hacemos. Entonces, la vida de Jesús es una vida de enseñanza fundamental muy profunda, fíjense, y que a veces nosotros no lo dimensionamos y no lo logramos como entender. Claro, nosotros vemos bien, pues la vida de Jesús es una vida testimonial. De hecho, quiero comenzar citando aquel pasaje bíblico que dice que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. No vino a anularla, vino a cumplir la ley y vino a cumplir lo que los profetas habían dicho. Todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron estaba basado en la ley, ¿me explico? Y estaba basado en la palabra de Dios, en la palabra. Cuando digo la palabra de Dios, eran profecías que Dios había hablado. Entonces ahora, lo importante es entender qué es lo que nos está queriendo decir Dios. Entonces viene Jesús a la tierra, y el mensaje de Jesús es un mensaje muy simple de entender. Si usted lee el pasaje bíblico que vamos a leer a continuación, es un pasaje muy simple de entender, pero es un pasaje muy profundo en nivel de entendimiento. Si lo leemos literal, aún leyéndolo literal, es importante ver lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Aún leyéndolo literal impresiona, pero si lográramos profundizar lo que Dios nos va a enseñar esta mañana, es importante que muchos de nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, ¿sí? Por eso le decía, no sé si hacerlo invertido o hacerlo literal como quiero trasladarlo, a ver cómo me fluye, ¿sí? Pero lo importante es que podamos entender que hoy en día el cristiano camina con un nivel de, voy a utilizar una palabra, a veces no me gusta ser como abusivo, porque grabamos y algunas personas sí nos ven, pero a veces la gente es un poco estúpida en su manera de pensar, ¿sí? Fíjense, miren lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque la estupidez es no tener raciocinio y no analizar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿sí? Entonces se recuerda que en el libro de Gálatas Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Hay una traducción que dice: oh Gálatas estúpidos. Como acá tenemos a una de las directorias de la Sociedad Bíblica, no sé qué traducción es la que dice así, ¿no? Ya no la hace, ¿para qué ya no está? Ajá, era muy fuerte, pero dice: oh Gálatas estúpidos, dice. ¿Quién los embrujó? Habiendo comenzado, dice, por el espíritu, ahora están por la carne. Entonces,
Imagínense qué duro es esa palabra que estaba ahí, era muy fuerte. Imagínense que la cambiaron porque es muy fuerte, ¿sí? Imagínense que eso nos ofende, pero no nos ofende una canción de reggaetón que habla de sexualidad. Imagínense qué ilógico, ¿sí? Nos ofende la verdad, pero no nos ofende, mire, no nos ofende lo que ofende realmente, podría ofender a nuestros hijos. Lo moral no nos ofende, ¿sí? O lo inmoral, mejor dicho, no nos ofende, pero la verdad sí nos ofende. Entonces, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Otras versiones y traducciones dicen: le faltó entendimiento, ¿sí? Entonces, el problema del cristiano es que el cristiano no analiza, el cristiano no procesa, el cristiano no hace un proceso comunicativo. Fíjese que el proceso comunicativo nos han enseñado a lo largo de los años, es un emisor y un receptor, o sea, un receptor y un emisor, ¿sí? Pero el proceso comunicativo es un emisor, un receptor, y cuando el receptor da una respuesta inteligente, se convierte en un preceptor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a dar una respuesta inteligente. O sea, todo lo que nosotros recibimos de la palabra tendría que tener de nosotros una respuesta inteligente. El problema es que todo queremos que nos lo den, utilicemos este término, que nos lo den así como ya servido, ¿sí? Que todo esté preparado, pero nadie se interesa saber cómo se hace. Por ejemplo, las mujeres de antes, las mamás les enseñaban a hacer todas las comidas típicas, ¿sí? Cómo se hacía el pepián, cómo se hacía el jocón, cómo se hacía las hilachas, póngale la comida típica guatemalteca. Hoy a usted le interesa, si es esposa de la nueva era, sentarse, comérselo, pero no le interesa cómo hacerlo, ¿verdad? Pero, no, yo pago, la muchacha me lo hace y es muy buena cocinera, pero no le interesa a usted cocinar, ¿me explico? Entonces, le estoy poniendo ese ejemplo para antes de entrar a hacer la introducción, antes de entrar a la palabra, ¿sí? Pero no le interesa cómo se prepara un buen caldo de res, un buen cocido, ¿sí? No le interesa. ¿Por qué? Es que a la señora de enfrente le pago y me lo hace, ¿sí? Porque todos nos gusta servido. Eso, pues si usted puede, no es malo, pero le voy a decir una cosa, pero sí es malo en el punto de vista espiritual, porque nos acostumbramos a que todo nos lo den, y por eso que cuando nos enseñan una torpeza, perdone, pero voy a hacer solo en esta introducción, va a ser un poco así abusivo. Cuando nos enseñan una estupidez, repetimos la estupidez y la estupidez se multiplica, y entonces la iglesia después es una iglesia estúpida que anda en cualquier lado diciendo un montón de cosas que no son bíblicas y que no tienen fundamento sólido, pero como yo lo escuché de alguien que lo dijo, yo ando caminando y lo hago. Denle un aplauso al Señor, ahí donde está. Y fíjese que usted puede decir: ay, hermano, qué duro. No, usted va a encontrar en la Biblia que Juan el Bautista dice que cuando, ahí lo vamos a leer en Mateo capítulo 3, dice que cuando venía, él empezó a bautizar, y dice que él era alguien que predicaba, que estaba abriendo el camino para el que venía. Y dice que cuando miraba los fariseos, dicen los maestros de la ley, con tal de, como eran religiosos, con tal de que dijeran que ellos, porque sabían que Juan era un profeta, dice que también se iban a bautizar, pero no va a creer que se bautizaban porque había un cambio en ellos. Se bautizaban para que los vieran. ¿Sabe por qué? Porque decían: si este realmente es el profeta que dice la Biblia, mejor nos bautizamos, no va a ser que después nos toque duro. Entonces cuando los miraba Juan decía: raza de víboras, les decía, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense, si lo parafraseamos y lo pasamos en el lenguaje de nosotros, vuelve a ser un lenguaje muy, muy rudo, muy abusivo, ¿sí? Imagínense que yo le diga a usted, a alguien que está acá sentado: hipócrita. O sea, se para y se va. Después, qué ofensivo el pastor, qué abusivo, cómo me trató. Bueno, pero Juan así los estaba tratando. Y Jesús en este pasaje bíblico también trata así a los fariseos, solo que aquí no lo vamos a leer. Los trata de hipócritas. Entonces el problema es que la palabra muchas veces tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Acompáñame pues a Mateo capítulo 8, verso 5. Y vamos yo quiero que usted entienda que la palabra, lo que está escrito, es el logos que está escrito es la palabra de Dios, y el logos que está escrito es Jesús hecho letra, ¿sí? Y necesitamos entender que lo único que sostiene nuestra vida, lo único que nos va a dar crecimiento es la palabra de Dios. Una palabra profética te exhorta, te consuela y te edifica, ¿sí? Si estamos así menos fregadones, menos mal delante de Dios, viene una palabra de exhortación, dice el Señor que tienes que afinarte, que tienes que afianzarte, te está exhortando, ¿sí? Pero dice el Señor que tienes que levantar tu ánimo, te edifica, te consuela, ¿sí? Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre.
Entonces, si entendemos eso, esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Dice, entrando Jesús a Capernaum, Mateo 8:5 en adelante. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, detengámonos acá. Antes de entrar a esta pauta, hagamos un análisis. ¿Quién era un centurión? ¿Sí? Entonces, un centurión, se lo voy a hacer de esta manera así fácil como la palabra lo muestra, ¿sí? Para no entrar a tantos detalles. A veces me gustaba, ya en algún tiempo le estoy viendo a Dios en una pantalla, así como han visto las películas de Avengers y que Tony Stark hace así. Yo así sería, pero no tenemos la tecnología todavía, ¿sí? Pero ya la tendremos algún día y créanme que me encantaría así, tipo Tony Stark, decirle, un centurión romano era una persona de mucho peso dentro del ámbito, ¿cómo es que se dice? De los soldados, se me olvidó la palabra. Ahí está mi hermano Jorge, ¿cómo es que se dice? Del ámbito militar, ¿sí? Dentro del ámbito militar era una persona que tenía mucho peso, ¿sí? Era alguien muy notable que estaba a cargo de un grupo. Algunos creen que tenía 30, 80 y hasta 100 soldados a su cargo, ¿sí? Y eran muy estimados, eran muy reconocidos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eran valerosos, porque eran muy capacitados, porque tenían elocuencia, porque tenían también formación administrativa. No va a creer que solo era de guerra, sino también tenía una formación administrativa, ¿sí? De cómo se debía de administrar la centuria. Entonces, por eso es bien importante, miren, es que la Biblia tiene mucha información. Por eso es bien importante cuando entendemos la palabra administración, que he querido hablar de esto hace varios días, pero todavía no lo hablo. Porque la palabra administración en la Biblia habla de la administración de una casa, ¿sí? Entonces es la oikonomía, oikosnomos, es la economía de Dios, ¿sí? Entonces, qué interesante lo que vamos a leer a continuación. Entonces, este centurión tenía una característica, ¿sí? Era un hombre muy reconocido, era un hombre muy apreciado. Hay un contraste en Lucas capítulo, no sé si es 7, 8 o 3 también, donde no se menciona que es él, pero algunos hacen una comparativa que le dicen a Jesús, él es un hombre que nos ha construido una sinagoga, ¿sí? Por lo tanto, como que dice, ve, y motivan a Jesús para poderlo, que Jesús vaya. Ahora mire, pues, dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yo me detengo acá porque quiero hacerlo bastante expositivo esta mañana, ¿sí? Porque acá creo yo que hay muchas cosas que ver. El primer punto se supone que era un soldado romano, ¿sí? Entonces el soldado romano tenía muchas características que nosotros tenemos que entender, porque el apóstol Pablo incluso hace alegoría del soldado romano para enseñarnos sobre la guerra espiritual en Efesios, por ejemplo, ¿sí? Y la gente no logra entender eso, ¿sí? Cuando Pablo habla de la famosa armadura de Dios, que una vez algunos se la saben o la utilizan de manera religiosa, de manera amuleto, como usted lo quiera, pero la armadura de Dios está basada en un soldado romano que Pablo observó y se dio cuenta de las características que Pablo tenía, ¿sí? Que el soldado romano tenía. Entonces, una de las características del lema de los soldados romanos era siempre listos. Porque el soldado romano siempre tenía su armadura, tenía su espada, siempre estaba preparado, estaba listo para una batalla, ¿sí? Porque Roma en cualquier momento podía ser atacada, podía ser, era vulnerable a cualquier ataque. Entonces todos los soldados se mantenían siempre listos. Esa palabra viene de Roma, siempre listos, ¿sí? Listos para la batalla, listos para pelear. Un soldado romano era entrenado, como usted no tiene idea, ¿sí? En cuartos de aceite, para poder tomar habilidad, para poder pelear. Es algo bien profundo. Si usted lo va a estudiar es sorprendente. Ahora, lo que yo le quiero decir es, lo interesante es de que este hombre tenía una formación cultural, una formación idolátrica, ¿sí? Tenía una religión, pues, para que usted me entienda. Y ahora resulta que ¿quién era este hombre para llegar con Jesús y decirle, Señor? Este es el primer punto importante, ¿sí? La revelación que este hombre tuvo de quién era Jesús. Porque usted no se va a presentar a alguien pidiéndole un milagro y usted dudando de quién es esa persona, ¿verdad? Usted no llega con alguien a decir, mire, puedo orar por mí, este cuate ni pastor parece, que oren, que sea. O sea, nadie pediría oración de esa manera, no sé si me explico. Nadie le pediría a alguien que fuera a su casa porque estaba viendo sombras, estaba viendo demonios,
si usted no reconoce que hay un nivel de autoridad en esa persona para echar fuera un demonio, echar fuera una potestad. No sé si me explico. O bueno, usted no invita a un abogado que le firme, a que lo case, si usted sabe que no tiene la santa potestad o autoridad que le ha otorgado el estudio, le ha otorgado el Estado para firmar y para sellar y para ser un notario público, ¿sí? Por eso dice notario público, porque como es alguien que da fe y tiene la certeza jurídicamente, así es, licenciada, de poder, o sea, no puedo parar yo y decir, bueno, en algunos países los pastores tienen también pueden dar fe y legalidad, tienen un permiso como para que los habilita para casar, pero acá en Guatemala no. Pero pongas que se pare cualquier persona y diga, yo voy a casarlo, y su firma no tiene una validez, porque no tiene un colegiado, no tiene un reconocimiento. Entonces, ¿cómo este hombre reconoce al Señor? ¿Cómo un soldado romano reconoce al Señor? Un gentil. Y dice, Señor, esto es lo más importante que tenemos. Hay una coma ahí. Yo le pregunto a usted, no me responda, ¿será que nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor? Y fíjese que uno dice, y por eso no me gusta que se anticipe cuando le estoy preguntando, no me gusta que se anticipe, uno dice amén, pero a veces uno no reconoce que realmente es el Señor. Uno dice amén, pero uno no reconoce realmente cuando estás en la crisis, cuando estás en el problema, cuando estás en la circunstancia, cuando estás viviendo cosas en tu vida, no se manifiesta eso. Ahora lo vamos a ver, porque a veces uno tiene un montón de problemas en la vida y lo que menos creemos es reconocer, escucha, que Él es el Señor, ¿sí? Y que Él gobierna, y que si lo que está pasando es triste, es doloroso, Él sabrá que vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer, y que los cristianos también sufrimos. El problema es que nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo todo es color de rosa, todo es así muy lindo, todo se va a solucionar. Si tenías 20 hijos regados por ahí, los vas a juntar puros pubitos a todo. No, te tengo una noticia, hay cosas que no se van a poder solventar de la noche a la mañana, y hay cosas que van a tener su consecuencia toda la vida, ¿sí? Si tienes 20 hijos regados, pues te tengo una mala noticia, seguirán regados a no ser que los busques, pero no vas a poder hacer mayor cosa en su corazón a no ser que Dios opere, porque es la consecuencia de un desorden en nuestra vida, ¿me explico? Y hay áreas en la vida que sí se van a poder arreglar, pero cosas como esas que te estoy viendo cuesta entenderlo, es difícil. Hace la gente, entonces ¿para qué buscar a Dios? No, claro que lo tienes que buscar, porque Él tiene que solventar esa área de tu corazón que te llevó a llevar un desorden en tu vida. Pero que yo te venga a mentir, vas a ordenar tu casa, ¿verdad? Eso es porque uno ha oído lo de Ezequías. Pero ordenar una casa, hermano, cuesta. O sea, y ordenar una vida, usted no va a poder ordenar una vida si usted tiene 4, 5, 6, 7 hijos por ahí. No lo va a poder hacer. O sea, imagínense cómo tendría que ordenar su vida. Eso es una utopía del orden de su vida, ¿sí? Que regresar al tiempo, tengo a mis hijos ahí, no se puede. Ser un padre, irles a pedir perdón, irles a demostrar amor, tal vez eso sí se puede, ¿sí? Ir a orar por ellos, bendecirlos, decirles, no fui el mejor padre, pero quiero bendecir tu vida, eso sí se puede. Pero así como ordenar, como que no pasa nada, disculpe, no va a poder pasar, hermano. Es un proceso que vamos a tener que vivir, porque es lo que marcó tu vida. Ahora, lo interesante es si reconocemos que Él es nuestro Señor. Entonces, un centurión romano, Jesús no solo se maravilló, es que la gente cuando lee este pasaje bíblico cree que está hablando de Jesús como que, por lo que ahorita vamos a leer, que es lo que se predica muy a menudo. Entonces se maravilló, no, ahí va a ver por qué es que Jesús se maravilló, no va a creer que usted se maravilló solo por lo que dijo. Por eso vamos a jugar con la palabra hoy. Entonces dice, Señor, mi criado está, el primer punto es Señor, o sea, el centurión desde que llega reconoce la autoridad de Jesús. ¿Cómo? Yo creo que tuvo una revelación de Dios verdaderamente. Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Si se da cuenta, Jesús siempre dispuesto, siempre atento, siempre con un corazón compasivo, siempre con un corazón de amor. Y dice la palabra que el criado estaba en cama postrado, paralítico. O sea, acá podríamos detenernos también y meditar cuántos de nosotros estamos detenidos en algo que Dios quiere que hagamos, pero no lo logramos hacer y estamos paralíticos en una cama, ¿sí? La cama es buena para descansar, para tener intimidad, para poder dormir, para poder reponerse, pero no es buena quedarse toda la vida en la cama, no sé si me explico. Entonces, este muchacho está paralítico. ¿Sabe qué significa? No puede movilizarse, se quedó paralizado. Y la parálisis, ya hemos hablado en otra ocasión de eso,
tiene que ver muchas veces con cosas que nos marcaron de niños o de jóvenes o de adultos y que no podemos superar en nuestra vida, ¿sí? Hay cosas que no nos superan. Por ejemplo, gente que creció sin un padre, sin una madre, de una manera, eso se llama una familia disfuncional. Hay gente que no lo puede superar y han pasado años, se ha ido a 20 encuentros y no puede superarlo jamás. Y vuelve a repetir otra vez que mi papá me dejó, y cuando era niño mi papá me pegaba, y cuando era niño mi papá, o viceversa, o mi mamá desapareció cuando tenía. Y yo le voy a decir una cosa: hay que superar esa etapa, porque de lo contrario vamos a quedarnos paralizados toda la vida, ¿sí? Quiero enseñarle algo, que hacer un paréntesis dentro de otro paréntesis, pero nosotros no somos juzgadores de nuestros padres. Dios no nos llamó a juzgar a nuestros padres. Nosotros somos hijos y nosotros solo tenemos la tarea de honrarlos. Dios se va a encargar de juzgarlo, y le tengo una mala noticia a todos los que somos padres: Dios nos va a pedir cuentas por qué hicimos correcto e incorrecto con nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas y nos va a llamar y nos va a decir: bueno, ¿cómo formaste a tus hijos? ¿Por qué los dejaste abandonados? ¿Por qué no te ocupaste de ellos? Porque dice la Biblia que nuestros hijos son saetas en la aljaba de Dios y son herencia de Jehová. Entonces un día va a venir el que nos entregó la herencia y dice: mira, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo te entregué tantos hijos, ¿y qué hiciste con ellos? Es que la nena, señor, se ponía a hacer berrinche cuando hacía esto, y por eso no le decía nada. A veces hay gente que no tiene carácter para formar a sus hijos. A veces hay gente que no tiene carácter para corregirlos, no tiene carácter para estorbarlos, no tiene carácter. Y le voy a decir una cosa: es que la nena está cansada de que se quede. No, pues le tengo una mala noticia: la nena, cuando usted se viene, se pone a chatear y a facebookear, saber con qué N cantidad de personas y de hombres, y usted no sabe lo que está haciendo. Es que es el nene, yo lo miro ahí, el nene es más pícaro que usted y yo juntos. Pero es el nene, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces hay que traer a nuestros hijos, a veces aunque pareciera estorbante, hoy ellos no lo entienden, ¿sí? Y pueden venir así: que hueva, que se apure, ese lentudo que está ahí, 4 ojos, ¿verdad? Porque así, te recuerdas que así le decían a uno antes, ¿sí? Que se apure, que ya queda aburrido. Y algunos tal vez algo motivados. Bueno, lo bueno es que el trato era que al salir de aquí me van a llevar a almorzar a tu restaurante favorito, ¿sí? Entonces eso es lo único. Bueno, sí, está bien, aunque sea así que te traigan, pero hoy no lo ves favorable. Espérate que cumplas unos 20, 40, 30 años. Ahí vas a ver que te vas a recordar de la palabra y vas a entender que fue efectivo que oyeras palabra de Dios, porque en los momentos más duros de nuestra vida la palabra es lo que nos sostiene y la palabra es lo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces dice la palabra: mi criado está postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor. Ahora, antes de continuar, yo quiero que entendamos, escuchen lo que le digo, las palabras que entendamos que el centurión entendía quién era Jesús. Otra vez, porque quiero que quede claro esto: entendamos que el centurión romano era romano, entendía quién era Jesús. O sea, entendamos eso, porque si no lo logramos entender, entonces va a ser un poco complicado, porque nosotros no entendemos quién es Jesús. Creemos que Jesús es como Santa Claus, ¿sí? Que ahorita que viene Navidad, uno está que los niños todavía creen que en Santa Claus, y me explico, que solo cada vez que viene Navidad es así como que se recuerda usted de Santa Claus, ¿verdad? Algunos, los que son Grinch, no celebran la Navidad, no, y los que nunca celebran nada porque son amargados, no celebran nada, pues está bien, lo respetamos. Pero hablemos de los que es Navidad, se recuerdan, sacan a su Santa Claus, y ahorita algunos ya lo fueron a sacar para adornar, ¿sí? Aunque esté todo así, miren cómo lo arreglan. Jesús no es un Santa Claus, Jesús es poder, ¿sí? Jesús es nuestro Señor. Entonces, este centurión entendía quién era Jesús, y dice, y Jesús le dijo: yo iré y sanaré. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Repita conmigo: la palabra. Miren, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también entonces aquí es donde comienza lo que tenemos, lo que yo le quiero enseñar esta mañana, para que podamos entender, ¿sí? Nosotros, Guatemala es un país soberano, entre comillas, porque no está muy soberano que se diga, ¿sí? ¿Sí? Nos han cooptado las cortes, están cooptadas, los gobernantes están vendidos. Y le voy a decir una cosa: no es muy diferente lo que vivimos en este momento en Guatemala y en todas las partes del mundo, porque si usted se da cuenta, todo Sudamérica está colapsando en este momento, ¿sí? Y no es muy diferente lo que vivimos en este tiempo con lo que vivía el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era un imperio corrompido, corrupto.
Y Guatemala es un país que está corrupto, ¿sí? Nuestros jueces son corruptos. Nuestros jueces tienen, la Corte de Constitucional, lo digo así abiertamente, no me interesa, está vendida, está corrupta, está haciendo fallos, ¿cómo es que se dice? Fallos que van en contra de la Constitución, inconstitucionales, ¿sí? ¿Y quién se para a decirles algo? Nadie. La Corte de Constitucionalidad, que es una corte de consulta, le da órdenes a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no va a ser yo con el Marito Estrada que quería, dice, matar a la señora Aldana, dicen algunos ahí, ¿sí? Salgo de ese paréntesis para que no piensen que estoy hablando de política en el mensaje, pero ¿qué le quiero yo decir? Eso que se ve hoy en las ciudades, en la nación, eso era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, miren por qué le estoy hablando de esto. Tiene mucho sentido lo que le voy a decir ahora. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, esa palabra autoridad es una palabra muy amplia y vamos a ver si me recuerdan cuál era que se la quería leer. Quiero que me acompañe a la traducción, creo que es la lenguaje actual. Déjeme ver. Regáleme unos segunditos. Dice que no me recuerdo hay una traducción que tenía, que está bueno, se me olvidó cuál era la que quería leer, pero mire pues, pero dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, lo interesante es entender de qué autoridad estaba hablando este centurión, porque uno lo lee y entonces dice, wow, Jesús tenía autoridad, sí, pero ¿de qué autoridad está hablando el centurión? ¿De qué autoridad está hablando? Ahora, acá le voy a pedir que usted que me ponga mucha atención en esto, porque la autoridad de la que estaba hablando el centurión era de las leyes gubernamentales que gobernaban la nación, en este caso voy a utilizar, que gobernaban Roma, ¿sí? Y las leyes gubernamentales que gobernaban Roma estaban escritas, repita conmigo, estaban escritas. Entonces, no te puedes someter a una autoridad si una autoridad no está escrita. ¿Cómo explicarte esto? Tú no vas a un club y las reglas, si no están escritas, ¿de qué reglas te vas a agarrar tú? No estás aquí, mira, aquí está prohibido, aquí no está prohibido nada, porque aquí no hay reglas de nada, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pero si hay reglas y dice, se reserva el derecho de admisión a aquellas personas que hagan conflictos, ¿sí? Aquellas personas que traigan drogas, que te me explico. Como que dice, si te encuentro droga, te vas de aquí. Si encuentro que estás haciendo un negocio turbulento, te revocamos la membresía. Esto es un ejemplo así tan simple, que son reglas. Ahora, pero las leyes que gobiernan una nación dirigían la autoridad que este hombre tenía. Acompáñame a Mateo capítulo 3 para que me entienda qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el 4, perdón, Mateo capítulo 4. Entonces, Jesucristo, por eso entendamos, es que fíjese que si no logramos nosotros entender, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere traer. Entonces Jesús es tentado por el diablo, ¿sí? Mire, tentación de Jesús. Pero para ser tentado es como el examen que tiene que pasar para ver si él se va a someter a la palabra que él mismo es. Mejor se lo digo de esta manera, él es la palabra. Entonces la Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. O sea, la ley es la palabra escrita, ¿sí? Lo que está escrito. Recuérdese que las leyes, el pueblo de Israel se regía por la ley de Moisés. Y la ley de Moisés que Dios le entregó, la ley mosaica, dice que eran más o menos 362 preceptos, ¿sí? Que regían una nación desde el área gubernamental, político y espiritual. Entonces el pueblo de Israel se tenía que someter a esas leyes. Entonces, pero el problema es que el pueblo no pudo cumplir a cabalidad las ordenanzas que Dios había mandado. No pudo. Porque había carnalidad, porque había mucha humanidad, porque había mucho problema en su corazón, porque nunca entendió. Entonces, por eso el pueblo de Israel no pudo. Existe el famoso Talmud hebreo. El Talmud es una paráfrasis de la ley. Como la gente no entendía la ley, entonces vinieron los maestros,
de la ley e hicieron como decir una traducción al lenguaje actual de la ley, un Talmud. Y en el Talmud era como una paráfrasis para que los que no entendían la ley la pudieran entender. Y le tengo una noticia, ni así la lograron entender mucho, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque a veces la gente en el Talmud, algunas personas han leído el Talmud hebreo y el Talmud tiene muchas cosas místicas, muchas cosas como secretos, y hay gente que se enoja y dice, es que ¿por qué no nos enseñan eso? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. ¿Y de qué sirve que le enseñemos cosas a la gente? Entonces hay gente que dice que la iglesia católica quitó secretos poderosos, la iglesia cristiana. Yo no creo que los haya quitado. Yo creo que la gente, hay mucha gente que no está preparada para ver cosas muy profundas en su vida, ¿sí? Si ni siquiera podemos procesar el amor y la misericordia en nuestra vida, usted va a procesar lo de cómo abrir una puerta dimensional. No sé si capta, si me puedo hablar así tal vez tan exagerado, ¿sí? Si no podemos nosotros ni siquiera entender lo que es el perdón, lo que es el testimonio bíblico, personal, testimonial del cristianismo en nuestra vida. Imagínense lo que le estoy poniendo. Vamos a entender nosotros sobre los ángeles caídos y cómo fue que invadieron la tierra. O sea, no nos interesa eso, porque eso no nos va a sumar. Aunque a veces es importante conocerlo, pero a un nivel de profundidad, pero no todas las personas están capacitadas para eso. Entonces, Jesús nos viene a enseñar la Biblia, pero no solo nos viene a enseñarlo predicado, hablado, nos viene a vivir la palabra, ¿sí? Entonces dice, entonces, Mateo capítulo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu lo mete al desierto porque tiene que ver si realmente va a cumplir con los parámetros para lo cual fue establecido en sus propósitos. ¿Me explico? Y dice, para ser tentado por el diablo. Ahora, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, dentro de un proceso, el número 40 siempre representa un número de prueba, un número de proceso. Y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, yo tendría hambre, allá tengo hambre entre unas 5 horas, ¿sí? Pero él dice que después de 40 días, ¿sabe qué nos está? Eso ahí nos está dando una información la palabra, ¿sí? 40 días y 40 noches nos está diciendo que su nivel de carnalidad era muy limitado a su nivel espiritual. Otra vez, su nivel de carnalidad era muy limitado. ¿Sabe por qué nosotros no logramos ayunar, no podemos buscar a Dios? Porque somos muy carnales. Cuando digo carnales, no le estoy hablando porque, ay, hermano, pues si yo no tengo pecados, no. Porque estamos muy arraigados con lo natural. Por ejemplo, Jesús vino y empezó a ayunar, pero imagínense, usted empieza a ayunar y a las 2 horas, ay, cómo huele como a pizza, ¿verdad? Usted se lo está imaginando, no había pizza por ahí. Ay, sentí olor como a pollo campero, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Y no era pollo campero, eran unas salchichas que alguien estaba friendo. Entonces, es porque hay un nivel de carnalidad, o sea, tu carne te está pidiendo el sustento. Pero después de 40 días y 40 noches, sentir hambre nos está indicando el nivel de espiritualidad que Jesús tenía. O sea, ¿sabe cuál es el examen de Jesús acá? Es ver si la divinidad que le fue quitada, aunque tenía el máximo esplendor de las manifestaciones del poder de Dios, que le fue quitada y que lo metieron en un cuerpo humano, a ver si él iba a ser la diferencia del primer Adán. El primer Adán falló. El postrer Adán, dice, el primer Adán el problema del primer Adán que fue alma viviente, ¿sí? En el alma está el cuerpo, están las emociones, la voluntad, el intelecto. Entonces su alma fue más fuerte que su espíritu. Pero el postrer Adán, dice la palabra, fue espíritu vivificante, ¿sí? Entonces 40 días y 40 noches y tuvo hambre a los 40 días. Como le digo, usted y yo tenemos hambre ya entre uno, ya tenemos hambre algunos. Hay que se apure el pastor porque yo no desayuné, dirían algunos, ¿sí? Y ya son las 11. Entonces, ¿por qué? Porque somos carnales. Y se pone a ayunar y está pensando, ¿será que puedo leche de vaca descremada se puede comer en el ayuno? No, hombre, si usted está ayunando hay que estar preguntando qué puede comer. Si está ayunando no puede comer nada. Póngase a orar y a leer la palabra. Y si no, mejor no se meta, solo póngase a orar. Porque no está, ¿y será que puedo comer, pastora, doctora Mani, será que sí puedo comer semillas de girasol? No, hombre, está preguntando. Está preguntando qué puede, qué no puede comer. Si va a ayunar, ayuna, y si no, mejor no ayuna. Ahora, Jesús entonces dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea,
Entonces, qué curioso que después, cuando llega a su nivel de su carne, porque él tenía carne, y cuando su carne se despierta, después de 40 días, su carne está dormida, esos 40 días está dormida su carne, ¿sí? Y a los 40 días Jesús se despierta y tiene hambre. Y entonces cuando tiene hambre, Satanás se activa y dice, ahora lo puedo tentar, porque ahora está en su nivel más bajo de carnalidad. Y entonces dice la palabra, y vino a él el tentador y le dijo, tenga cuidado porque Satanás va a estar insistiendo en su vida, y cuando encuentre que usted está más grasoso, términos así coloquiales, muy chuletoso, ahí lo va a atacar, ¿sí? Cuando lo detecte así como chuleta ahumada, así, ahorita se está más carnal que nunca. Lo puede seguir por meses y por años. Y va a andar atrás de usted y va a andar y decir, este cuate siempre está espiritual. Pero el día que lo agarra usted en su carne, ese día dice, ahora es cuando yo me entro y tiento a este ingrato, ¿sí? Entonces dice la palabra, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces aquí comienza la prueba de Jesús, porque es para ver, y en el cielo yo me imagino que se pusieron y bueno, tipo antes de la cruz hubo otro escenario. El primer escenario fue, bueno, ahora vamos a ver si de verdad este no te va a fallar como te falló Adán. Y entonces dice, si eres hijo de Dios, miren, identidad, ¿sí? Lo primero que el enemigo trata con nuestra vida es la identidad. Si eres hijo de Dios, ¿usted es hijo de Dios, hermano? ¿Será que es hijo de Dios? Porque algunos no los miro como que fueran hijos, los miro así como que fueran hijastros, ¿sí? ¿Sabe cómo se siente un hijastro? Un hijastro no se siente muy cómodo dentro de la casa, donde no es un hijo genuino. Y si hay aquí alguien que es así, no se sienta mal. Solo estoy poniendo un ejemplo porque es lo que le pasa a muchos. Hay sus excepciones. Pero alguien que no es hijo correcto se siente así como no muy ubicado. Todos piden él, bueno, si me quieren dar que me den. El hijo no, el hijo pide, ¿sí? El hijo, como dice por ahí, entra como Juan por su casa, pide, se agarra la taza, no te pregunta si querés, si ya no querés. ¿Qué estás tomando, chocolate? Quiero, y te quita porque es hijo. El hijastro no, ¿verdad? El hijastro es, ¿me puedo servir café? Sírvase las tazas que quieran, si hay 20 libras de café. Pero él no se siente parte de eso. Entonces dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di, repita conmigo, palabra. Entonces, ¿sabe qué le dijo? ¿Qué es lo que Satanás está diciendo? Si eres hijo de Dios, necesito ver si la palabra está en ti. Si eres hijo de Dios, necesito ver si te sometes a la palabra. Porque si no te sometes a la palabra, es porque tú no eres el hijo de Dios. Entonces dice, si eres hijo de Dios, di. O sea, como quien dice, tu palabra va a tener valor, pero había otra cosa intrínseca ahí metida. Claro que las palabras de Jesús tenían valor, pero el problema no era el valor que tenían. El problema es si él se sometía a la autoridad que le había dado esa palabra. Entonces dice, si eres hijo de Dios, di estas palabras que se conviertan en pan. Entonces él respondió y dijo, escrito está. Entonces, repita conmigo, escrito está. Ahora, lo escrito que estaba era la palabra que ya estaba decretada y establecida en la ley mosaica, ¿sí? Que regía en la nación de Israel. Entonces Jesús toma esa palabra que de dicho sea paso, porque está en Deuteronomio, dice, escrito está, ¿bien? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en Deuteronomio Dios le da una palabra y dice, acuérdate que te hice pasar por momentos, te lo puedo parafrasear, por momentos difíciles, por momentos para que entendieras que no solo de pan vive el hombre. O sea, ¿sabe qué le dijo Dios? Le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo te di palabra, te entregué la ley, porque Deuteronomio quiere decir la ley dos veces. Te entregué palabra y tú te tenías que aprender a regir por la palabra, aunque no te agrade. Nosotros nos cuesta a veces sujetarnos a los parámetros de las leyes que se establecen en Guatemala. Y te piden tu licencia, la tienes vencida y te ponen una multa. Sí, ingratos, ladrones. No, no son ladrones. Tú eres el irresponsable que llevas una licencia vencida. Sí, desgraciado, sacándole el dinero a la gente. ¿Por qué? Porque cargas unas llantas puros melones y ni siquiera cargas llantas de repuesto y te multan. Ah, qué chulada, diría por ahí el Tiago, ¿sí? ¿Por qué? Y si con esas llantas te puedes matar o puede haber un accidente, puedes matar a alguien porque no frena. Entonces, pero no nos sometemos a las leyes nosotros, pero sí queremos que la gente sea correcta como en nuestra vida, ¿me explico? Entonces Jesús viene y dice, di la palabra y dice, suelta la palabra, pues Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
la palabra que sale de la boca de Dios ya había salido, ya estaba escrita, y es a la que Jesús estaba recalcando, estaba remarcando. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está. ¿Sabes, Jesús? Yo también sé la palabra. El problema es que Satanás ya no se puede someter a la palabra porque Satanás ya fue juzgado. Jesús no. Entonces Satanás ya fue juzgado, él ya se rebeló y fue echado del cielo, ¿sí? Entonces él dice: yo también me sé la palabra. El problema es que él ya no la aplica porque él es el padre de la mentira. Dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y a sus manos te sostendrán para que sus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué salmo está citando Satanás? Jesús le dijo: escrito está también. Otra vez repita conmigo: escrito está. O sea, se da cuenta que la fortaleza del llamamiento, del propósito de la vida de Jesús fue la palabra, declarar la palabra y entenderla. Dice: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, quiere decir que Satanás quería tentar a Jesús. ¿Qué le entrego? ¿Qué? Le voy a entregar toda la potestad que yo tengo. Y lo llevó y le mostró la gloria. Eso no va a creer que fue en 5 segundos. Le mostró la gloria como la tentación. Decir, como tienes hambre. Ahora, ¿por qué Dios no puede ser tentado? Porque Dios no tiene necesidades. Jesús fue tentado porque Jesús estaba en el cuerpo humano. Nosotros sí somos tentados porque tenemos necesidades. Usted no tiene necesidad. Fíjese que a mí hace días que tengo una necesidad muy grande de una Volvo CX60 2019. ¿Ves? Una gran necesidad tengo yo. ¿Ves? $58,000. Por si alguien me la quiere regalar. Pongan atención. Nosotros sí tenemos necesidades. Jesús no tenía necesidades. Aunque su cuerpo tenía necesidades, su espíritu no la tenía. Entonces dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al monte muy alto y le mostró los reinos y la gloria de Dios. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Repita conmigo: escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Acompáñenme otra vez de regreso al 8. Ahora ponle atención, pues, porque así terminamos y tenemos Santa Cena. 9, Mateo 8, 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, como que dice: yo también me rijo por las leyes de este país y estoy sometido a autoridad. Dice bien, creo que la que iba a leer, no sé cuál era, creo que decía: y yo obedezco bajo donde estoy regido, ¿sí? Y dice, miren, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, repita conmigo, digo es palabra. O sea, la palabra que él tenía era la palabra que le habían enseñado a él, que estaba escrita, que era la ley de Roma. Esa era la palabra que él tenía. Entonces, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Pero ¿sabe qué? Ya me recordé la versión. Hay una versión que ya sé cuál era la que quería leer, que dice: yo también soy un hombre que respeta órdenes. Aleluya. O sea, que no solamente las da, también las respeto, también las recibo, también las tengo que cumplir. Y entonces dice acá, miren: y doy órdenes a mis soldados, y dijo a este: ve y va, y otro: ve y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. ¿Sabe por qué se maravilló Jesús? Bien, pues dice, se maravilló y dijo a los que con él, a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel hay tanta fe, ¿sí? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Ahorita le explico esto. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados. Ahora, lo interesante que Jesús está diciendo, ¿sabe qué? Se lo parafraseo de esta manera: se quedó sorprendido, porque se dio cuenta que como logró entender bajo qué parámetros nos sometemos todos, ¿sí? La autoridad se somete bajo una palabra escrita. ¿Cómo se lo explico? Cuando nosotros reprendemos, ¿en nombre de quién reprendemos? Porque la Biblia dice que toda lengua se postrará y todo, ¿cómo es? Toda rodilla se doblará y toda lengua se postrará delante del Rey de Reyes, ¿sí? Delante de su nombre. Entonces, nosotros por eso reprendemos en el nombre del que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y los ángeles y los demonios se someten a Él.
Bueno, imagínense, el ángel de Satanás estaba peleándose por el cuerpo de Moisés, y el arcángel lo que apela es a la palabra que está escrita: Jehová, que Jehová es el rango más alto, es el Padre, te reprenda, ¿sí? Al querubín protector, porque era querubín aunque era caído ya, ¿sí? Ya no era querubín, era un caído, pero tenía el rango todavía. Y el arcángel no se pone a pelear con el querubín porque sabía que entre rangos, porque está escrito, no podía pelear. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejor lo reprende. Entonces nosotros tenemos que entender a través de la palabra que solo lo que está escrito es lo que nos sostiene para que lo practiquemos y lo llevemos. Jesús se maravilla y dice: miren, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Los gentiles vendrán y se van a sentar con Abraham. Como quien dice, a los que Dios les quiere hablar, a los de hijos de la casa, en este caso era el pueblo de Israel, no está entendiendo el poder que hay en la palabra. Y que es un gentil, como usted y como yo, logró entender que si se somete a lo que está escrito, genera autoridad en su vida. O sea, la autoridad Dios la delegó, no la entregó, pero solo se potencializa o solo se ejerce si usted se somete a lo que está escrito. Amén. De lo contrario, no se puede someter a ninguna autoridad. No sé si me explico. ¿Dónde están los empresarios aquí? Te delego autoridad porque soy el gerente general. ¿Pero por qué te la delegué? Porque hay una regla, hay un reglamento de trabajo que especifica que el gerente le puede pasar sus atribuciones digamos, al subgerente, al director comercial, etc. Ahora, otra vez, póngame atención, ya termino. Porque hay un reglamento que está escrito, ¿sí? Si no hay un reglamento escrito, no le puedo decir: te dejo a mi cara, y cuando llegan, y a vos que te dejo, aquí no está escrito, aquí no te dice: yo soy el dueño. Pero aún en las empresas de Estados Unidos lo hacen, aún en la junta directiva, aún los socios fundadores son echados a veces porque hay un reglamento interno. Recuérdense que a Steve Jobs lo echaron de la empresa varias veces, creo que 2. Y la última que regresó porque pegó el bombazo, inventó lo que todos aman hoy en día, el famoso iPhone, ¿sí? iPod y iPad. Sí, él es inventor, ahí él levantó la empresa, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Pero lo echaron de la misma empresa que él fundó, porque hay un reglamento. Regresemos y termino, ¿sí? Dice: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas, y afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, ¿por qué creyó el centurión? Porque primero reconoció quién era Jesús, lo reconoció como Señor, no lo reconoció ni como Jesús, lo reconoció como Señor. Eso significa que muchos de nosotros no hemos todavía reconocido al Señor de nuestra vida, ¿sí? Y entendió el centurión que él era un hombre bajo autoridad. La autoridad que le fue delegada era una autoridad que estaba escrita por el gobierno de Roma. Y por eso cuando Jesús le habló de autoridad, dijo: yo entiendo lo que vos me estás hablando, porque yo estoy sometido. Y si tú eres el Hijo de Dios, tú te sometes a la palabra. Por lo tanto, yo no necesito, ni soy digno que vayas a mi casa. ¿Sabes qué? Da la palabra y yo sé que vas a sanar. Porque él dice, porque reconoció la autoridad y el poder que tenía Jesús. Y reconoció que Jesús vivía, escuchen lo que le digo, vivía lo que predicaba. Hoy en día muchos no vivimos lo que predicamos. Predicamos muy lindo y la gente, pero no vivimos lo que predicamos. Jesús vivía lo que predicaba. Su testimonio también hizo que este hombre llegara y dijera: mira, da la palabra y yo sé que va a sanar. Porque vos te sometes a la Biblia, a la Torah, como usted le quiere decir, que está escrita. Por lo tanto, si das la palabra, mi siervo va a sanar. Entonces, el centurión, el éxito del centurión romano, o lo sobrenatural de la fe del centurión romano, era que entendió que todos nos regimos por una palabra que está escrita, ¿sí? Así que si usted no lee la Biblia, ahora voy terminando. Por eso es que hay mucha gente que se aburre en el cristianismo, porque solo quiere vivir cosas sobrenaturales. Y no está mal, hermano, es bonito lo sobrenatural. Es bonito sentir que usted se cayó, ¿verdad? No que se echó el clavado, porque muchos echan el clavado. No, que usted lloró, tembló, se derramó el espíritu. Hay gente que siente un fuego raro, hay gente que se asusta. Ay, hermano, ¿eso qué sentís? Bueno, no te asustes. Es Dios que está haciendo algo en tu vida. Pero no vivas solo de eso, de manifestaciones de poder, de palabra profética. Hay lugares donde todo es palabra profética, y si no hay palabra, qué aburrido. No, hoy no estuvo muy bueno, fíjate.
¿Por qué? Porque como tú lo que quieres es, discúlpame, algarabía, quieres ese show, quieres que así te dice el Señor. Y ahí yo le puedo contar iglesias donde hasta sale usted bañado, le tiran agua, le tiran cosas, y usted, eso es lo que la gente quiere, pero está bien, o sea, eso es parte a veces de lo que Dios quiere hacer en algún servicio, pero eso no te va a sostener cuando estás debilitado. Cuando viene la tentación, no te sostiene la palabra que tienen hace 20 años, es más, ni te recuerda lo que Dios te dice. Pero lo que sí te sostiene es el código de la palabra que está en tu corazón. Eso sí te sostiene. Cuando sientes que ya no puedes más, dices, no, Señor, la palabra dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses, ¿qué? 4:8. Ahora, miren, me explico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Tengo que salir de esto. Me explico. Es entonces lo que la palabra es lo que te sostiene. Y nosotros no logramos entender eso. El cielo y la tierra pasarán, dicen en Apocalipsis, ¿qué? Pero su palabra, ¿qué? Bueno, entonces el éxito del centurión romano fue la palabra a la que él se sometía. Y logró entender que Jesús era la palabra viva, era la palabra encarnada. Entonces por eso le dijo, yo soy hombre sujeto a autoridad. Di la palabra porque tú eres la palabra. Tú eres la palabra. Dila y dice la Biblia, creo que hay una que dice, y cuando llegó preguntó, ¿a qué hora sanó él? Sanó a todo. Sí, fue la hora que yo estaba con Jesús. Ahora, concluyamos esta mañana para orar y después tenemos la Santa Cena. Este es el tiempo porque tenemos que pedirle al Señor. Por eso es importante que usted lea la palabra. La palabra no está solo para que usted la lleve. Mira, algunos la llevan en su celular, pero ni con su celular, ni porque la aplicación esa de YouVersion, que es la mejor, que lo motivo que baje esa, que para mí es la mejor aplicación de la Biblia, ni porque le cae el mensaje del día. Ahora ponen hasta una imagen. La gente ni siquiera la lee, algunos silencian y le ponen poco. Pero si la tiene, de verdad, léala, medítela, practíquela, vívala. Porque es lo único que lo va a hacer crecer. Y cuando usted logra crecer, entonces usted va a tener las profundidades que usted quiere tener. Porque la gente a veces quiere revelación, pero no quiere meditar en la palabra. Quiere que le cuente, hoy le voy a hablar. Por eso hay mensajes morbosos, ¿sí? Yo molesto a la gente. Hay iglesias donde hasta los títulos, no te pierdas este domingo el mensaje, la transformación de las genealogías. Entonces uno, qué brazo, hasta grueso. No, hombre, cuando usted mira el mensaje, lo que menos hablaron es de la transformación. Pero es por el morbo, porque usted ya no quiere oír. Póngale el título que estaba ahí, ¿verdad? La tentación de Jesús. No, eso ya me lo sé, dice uno, ¿sí? ¿Verdad? Usted quiere oír, no te pierdas este domingo los ascensos del Hijo. Hablarán que grueso se oye eso. No, hombre, entonces uno es morboso, pero la morbosidad no te va a llevar a ningún lado. Y al final, lo que te están diciendo es lo que ya está escrito. Entonces, terminamos esta mañana. Incline su rostro y donde está. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos ayude a entender su palabra. Fíjense, miren las palabras que estoy usando. Entender su palabra, entender su palabra. La gente se aburre, escuchen lo que le digo, la gente se aburre de la palabra de Dios porque no la entendió. Ya me cansé, hermano, ya mucho, ya en la iglesia solo lo mismo predican. Sí, porque usted no sube de nivel. Suba de nivel y vamos a ver si usted se va a aburrir de las cosas de Dios. Siempre hay un nivel más alto, aun cuando usted crea que está en un nivel alto. Y siempre va a tener que desaprender lo que a veces usted cree que aprendió, porque a veces lo que aprendió lo aprendió mal. Entonces uno está, es que yo tengo 20 años de ser cristiano, fui líder, fui pastor, usted fue todo en la iglesia. Sí, pero eso fue hace 20 años. Ahora Dios quiere que borre eso y que comience de nuevo algo nuevo que Dios le quiere enseñar. Porque una vez es que mire, hermano, como yo ya fui, sí, a mí no me interesa que usted fue. A mí lo que me interesa es evidenciar lo que la palabra dice en usted, ¿verdad? En mi vida. Mi título queda grande, lo anulamos delante de Dios, porque el título no sirve de nada. Lo que sirve es la evidencia de lo que yo soy delante de Dios. Es que mire, hermano, yo no le he dicho nada, yo soy licenciado en teología, de maestro en divinidad. Sí, está bien, excelente, pero quiero que se manifieste el poder del Hijo de Dios en su vida, más que lo que usted dice saber. Mucha de la gente, escucha esto que le digo, con esto sí termino. Mucha de la gente que yo conozco, he entrado a oficina de pastores, amigos que tienen como, no voy a exagerar, ni estoy mintiendo, como 30 diplomas o títulos pegados en la pared.
curso de liberación, curso de satanismo, no sé qué, curso del alma, de sanidad del alma, curso de todos los cursos que tiene. Pero cuando yo miro su vida, no pareciera que tiene esos 40 cursos, pareciera que necesita esos 40 cursos, o diplomas o títulos, porque su vida no logró entender a Cristo. Pero yo conozco pastores que tienen un título tal vez, pero lograron entender más que el maestro en divinidades. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te pedimos poder entender tu palabra, Señor, tu santa palabra. Oramos esta mañana por entendimiento, Señor, para que podamos, como el centurión romano, entender que lo que está escrito es lo que nos da la autoridad, Señor, para alcanzarlo. Y tu palabra escrita es la vida.